Em, Puse la a grabar, según yo, y no comenzó a grabar. A ver, ahorita voy a esperarme porque si no, no tengo la grabación. Y hay una grabación que me parece que no encontraba. Las clases en vivo, bueno, ese es uno de los anuncios que les voy a hacer. En las clases en vivo viene el link para que se salgan, bueno, para que en YouTube vean la clase en caso de que se la hayan perdido o que haya estado mala conexión o que quieran revisar alguna parte. Bueno, veo muy difícil que se pongan a ver toda la clase, ¿no? Porque a veces duran más de una hora, aunque se supone que tenemos 1 hora 10 más o menos, a veces dura un poco más. Entonces, déjenme, les voy a poner la presentación de hoy y vamos a comenzar entonces con esto de la Cámara de Diputados. Más bien con el Congreso de la Unión, vamos a ver esta. La clase anterior no comenzamos a ver el Congreso, ¿verdad? No, maestra. No, ¿verdad? Sí, ya no nos dio tiempo. Bueno, ahora vamos a ver eso. El Congreso de la Unión es muy interesante, están muy interesantes estos temas porque precisamente en este año ustedes van a poder hacer uso de su credencial de elector si ya la tienen, y si no, pues tendrán que ir por ella antes de que se termine este periodo. Ya ven que ahorita es una locura con esto del COVID y luego el hecho de que no abrieron durante mucho tiempo el INE. Entonces, pues muchos no tienen credencial. Bueno, pero si la tienen, entonces aprovechen para ejercer su voto, porque precisamente vamos a elegir como cada 3 años al Congreso de la Unión, no a todo el Congreso de la Unión, solamente a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, les digo que está muy interesante porque precisamente esta es la parte más política. Después vamos a ver el presidencialismo y bueno, esa parte es un poco más histórica, pero tiene que ver también con esto. Ay, ya me quedé como trabada. Pero en el Congreso de la Unión, entonces, ustedes ya escucharon seguramente el Congreso de la Unión, pues es un órgano de los poderes de la Unión y precisamente a nivel federal representa el poder legislativo. Entonces recuerden que ya vimos que el poder se divide, bueno, que el Estado mexicano más bien divide la cuestión del Estado en distintas situaciones, ¿no? O sea, es decir, tiene una organización. ¿Cómo es la organización del Estado? Bueno, es democrática, es federal, es representativa. Y en lo que tiene que ver con esto de democrática y representativa, pues obviamente se demuestra a través del poder legislativo, porque el poder legislativo es uno de los tres que se elige, es uno de los dos más bien, que se elige por votación. Tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, nosotros ejercemos nuestro voto para... sí, adelante, Elizabeth. Ah, no, maestra, perdón, lo aprendí por equivocación. Ah, bueno, pensé que tenías algo que decir. Profesora, Sí, 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 mande. mi compañero Kevin dice que no la escucha y ya se salió y volvió a entrar, pero dice que no la puede escuchar. ¿Y ustedes me escuchan? Sí, Sí, entonces más bien, Yo ¿sabes sí qué? la escucho perfecto. Sí, debe ser un problema entonces de Kevin. También lo que podemos hacer, Kevin, es que salgas y entres con el link, o sea, como invitado, en caso de que haya algún problema con con Teams. Déjame mandarte reenviarte el link. Ah, aquí estaba, ¿verdad? Aquí está en el chat. Kevin, si puedes entrar, por favor, con el link. A ver si así se soluciona. O es probable que estés escuchando con audífonos y tus audífonos estén sin volumen. A ver, mira esa cuestión. A ver ahorita si se soluciona, ¿eh? Ahora me dices. Sí, porque si no, no va a escuchar nada, ¿no? Va a estar ahí. No podemos decir que escriba, porque entonces, bueno, ¿cómo escribimos toda la clase? Bueno, a ver, ahorita me dicen si ya se soluciona. El Congreso de la Unión, entonces, que les digo que es un tema muy interesante en lo político, entonces, es porque pues nosotros elegimos entonces a las autoridades que nos representan
en este poder. Entonces ya dijimos que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, pero esa soberanía no se manifiesta como a un autogobierno, sino se manifiesta como la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y estos gobernantes son los del poder legislativo y los del poder ejecutivo. Los del poder judicial, ellos no se eligen por votación, no son elecciones populares, sino que, bueno, pues es de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, aquí con lo que vamos a comenzar es precisamente con lo que viene en el libro de texto al principio, un poco más explicado. Esa es una de las preguntas que está para el final de la clase. Les pido que respondan el cuestionario. Ahí les dejé las preguntas, son las primeras. Hay una que tiene que ver con la naturaleza electoral de la Cámara de Diputados. Esa todavía no la vamos a ver nosotros. Entonces, por favor, esas no la respondan la última pregunta, solo respondan las primeras que ya están ahí, las que tienen, esas respondanlas. Y entonces ahí van a ver en el libro un poco más acerca de este tema, pero lo pueden contestar básicamente con lo que vamos a ver hoy, pero sí me gustaría que se echaran una lectura del libro de Constitucional para que refuercen un poco, ¿no? Ahí vienen muchas cosas. En donde viene el artículo 73, por ejemplo, pues no se detengan ahí, lo vamos a ver un poco más detenidamente en la próxima clase. Entonces, bueno, ¿qué es el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión es un órgano bicameral. Bueno, esa es como la cuestión más importante del Poder Legislativo a nivel federal. Entonces, ¿qué significa esto? Que es un órgano colegiado que precisamente pues, se refiere entonces a que no hay una sola persona que dirija este poder. Está en la página, déjenme ver, a ver, aquí la tengo, lo tenía abierto. Ah, pero creo que ya lo cerré. Déjenme ver. ¿Ustedes pueden ver cuando me salgo de la página o se quedan viendo la otra página? No, sí se ve cuando se salió. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces déjenme ver. Aquí está el libro, que por cierto solamente tengo el libro de esta materia. Creo que algo está mal, ya mandé el reporte. No sé si ustedes si tienen algún problema, también me dicen de inmediato para mandar el reporte porque a veces pues no se pueden ver los otros libros. Maestra, yo tengo un problema sobre eso, perdón que le interrumpa. No, cuidado, mande, ¿cuál es el problema, Fernanda? Bueno, yo tiene 3 días que compré el libro y a mí no me aparece, solamente me aparece uno que, bueno, ya lo había adquirido, pero el de Derecho Constitucional tiene 3 días que lo compré y sigue sin aparecerme. Pero ya hiciste lo de irte a iniciar la biblioteca virtual e irte ahí Sí, a adquisiciones y ahí es en donde no te aparece. Ah, bueno, perfecto. ajá, Entonces, exacto. ahorita si puedes mandarme un correo a mi correo o si puedes más bien mandarme, no, mejor en el chat, mándame tu matrícula y yo mando el correo para hacer el reporte, porque pues es urgente que ya te lo den, ¿no? Pues si ya está, entonces para que sea lo más rápido posible. Gracias, profesora. ¿De qué? Bueno, entonces está en esta página, en la 105, Ana Laura. Aquí está qué es quórum, en qué consisten las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, cuáles son los elementos del estatuto parlamentario en México y cuáles son las facultades legislativas del Congreso. Esta, la 4, respóndanla muy brevemente. La vamos a ver un poco más, la vamos a ver detenidamente, entonces no es necesario que la vean así tan exhaustivo. Bueno, entonces les comentaba que el Poder Legislativo tiene en el artículo 50, vean por favor su Constitución, en el artículo 50 dice: el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General. Entonces ahí dice precisamente, ahí está el fundamento del Congreso, que se divide en dos cámaras. Una de diputados, dice el artículo 50, y otra de senadores. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto? Podemos identificar entonces primero que las funciones del Poder Legislativo se realizan en forma colegiada. Y colegiada quiere decir que se realizan en un colegio, precisamente. ¿Cuál es el colegio? Por ejemplo, nosotros, si estamos aquí reunidos, somos un colegio, somos un órgano colegiado. Bueno, claro, si estamos desempeñando alguna función como un comité o estas cuestiones, ¿no? Así somos el salón de clases. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos una función colegiada, bueno, una función que se ejerce a través de esto. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? ¿Cuándo sería una decisión que sería válida? O
sea, vamos a suponer, nosotros somos, se supone que en la lista somos 34. Comúnmente, bueno, somos 30, ¿no? Pero entonces, ¿cómo les parecería que sería una decisión válida? ¿Cuántas personas deberían de tomar esa decisión para que consideráramos que es válida? Por ejemplo, vamos a hacer una reunión ahora que se acabe la pandemia, bueno, que ya podamos regresar al aula, y entonces decidimos hacer un convivio y vamos a ver qué se va a comer, ¿no? Si vamos a comer, por ejemplo, si vamos a comer pizza o tacos. Y entonces ahí se vota. ¿Cuándo sería entonces una decisión que podemos considerar correcta? Bueno, claro, podemos comprar las dos cosas, ¿no? Me van a decir, pero vamos a suponer que solamente vamos a comprar una, como es en la Cámara de Diputados, no hay que le den a cada quien una parte, es que votan sí o no. Entonces, en ese caso, cuál considerarían que sería una decisión correcta? A ver, ¿qué opinan? Em, ¿Qué opinas? Vamos a ver quién quiere participar. Jessica Montserrat. Buenas, profesora. Hola, sí, adelante, Jessica. Que sobre lo que dijo del que teníamos que votar, todo eso. Ajá, sí, ¿cuándo consideraríamos que sería válida una decisión? Somos 30 personas en el grupo, ¿cuándo es válida? Cuando hay mayoría de votos. Ajá, mayoría de votos, precisamente. De eso tiene que ver entonces con el quórum. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la mayoría de votos, Jessica? ¿Sobre el total de las personas que somos en el grupo o sobre el total de los que estamos presentes? ¿Cómo se toman las decisiones comúnmente? Sobre el total que estamos presentes. Ajá, muy bien, gracias. Bueno, quería que me ayudaran con eso para diferenciarlo entonces precisamente del Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión consideramos que las decisiones son válidas cuando hay quórum primero. Entonces, ¿cuándo hay quórum? Pues primero vemos si hay el número mínimo de asistentes, representa, entonces, pues digamos que el quórum representa el número mínimo que puede haber de asistentes. Entonces, ¿cuándo va a haber quórum? Por ejemplo, si nosotros somos 30, va a haber quórum cuando haya 16 personas. Eso quiere decir 50% más 1. Entonces, si somos 30, pues entonces el 50% son 15 y 16 ya podemos decir que hay quórum. Entonces, precisamente como dice Jessica, pues sería irreal pensar que la decisión se va a tomar sobre los totales, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que tener 20 votos contra 10 votos o 16 votos contra 14 votos. Porque, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué sucedería si solamente asistieron el quórum necesario, que son 16, y los 16 votan divididos? Entonces ahí no habría una decisión. Entonces el quórum primero es el número que se requiere de personas para tomar la decisión, el número mínimo de personas que acuden para tomar una decisión. Así es en el Congreso. Entonces, el número mínimo de integrantes de este cuerpo colegiado que es necesario que asistan a la reunión, ¿para qué? Para que precisamente no se deposite la decisión en un solo grupo. Entonces, si nosotros, pues, como ustedes ven cómo está compuesta la Cámara de las dos cámaras, el Congreso de la Unión, ustedes se darán cuenta que pues la mayoría es de Morena, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer cuentas, vamos a ver más o menos cómo se vota, pero entonces cuando votan una decisión, es obvio que si todos los de Morena asisten y entonces, bueno, y se buscan por ahí unos aliados que también van a la sesión y ya tienen entonces el mínimo, que en el caso de la Cámara de Diputados es de 251 personas, entonces con esas 251 personas pues van a tomar una decisión. La pueden tomar con o sin los otros partidos. Entonces, eso es lo que vamos a ver de las particularidades de la democracia, ¿no? Que precisamente las decisiones entonces no se concentran en una sola persona, pero irónicamente sí se concentran en los grupos, que eso es algo que no se dice en el papel, no se dice en la Constitución, obviamente. Otra situación que hay, que bueno, es política, pero también es jurídica, es que de acuerdo con la Constitución no puede haber ninguna ley o acuerdo interno entre ambas cámaras para que se dispense el proceso legislativo.
¿Cuál es el proceso legislativo? Que pasa por una cámara y que después pasa por otra. Entonces, no se puede hacer un convenio que diga a la Cámara de Diputados, no, ¿sabes qué? Yo ya lo acordé con la Cámara de Senadores, ya quedamos de acuerdo y entonces esto no va a ser, no va a ser como se acostumbra, ya hicimos un acuerdo, ¿no? Ya firmamos un convenio. En el caso del Congreso de la Unión, tiene que ser siempre de la forma en la que es el proceso legislativo, porque siempre tiene que ser colegiado. Pero vamos a ver que también hay algunas excepciones en cuanto al presupuesto. Eso también está interesante. Bueno, ¿qué pasa con la historia del bicameralismo? Eso es lo que ustedes van a ver un poco en el libro de texto que vamos a retomar en la próxima clase, porque les dejé ahí muchos videos, no sé si ya los vieron. Hay muchos videos del que hace el Congreso de la Unión. La verdad es que los videos pues están bastante resumidos de lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, qué es la Cámara de Diputados, qué es la Cámara de Senadores, qué es el Congreso de la Unión, qué son las comisiones, qué es la decisión legislativa, o sea, todos estos videos que hace la Cámara que es el Congreso de la Unión, el canal del Congreso, están muy interesantes, entonces me parece que ahí pueden darse una mejor idea. Eso es lo que les voy a dejar de tarea, porque la próxima clase, en lugar de hacer el ejercicio al final de que ya saben que lo que hacemos es hacemos algún ejercicio en papel, la próxima clase se va a tratar el ejercicio de hacerles preguntas. Entonces les voy a traer pues las preguntas del número que somos, 30 preguntas, que son muchas. Entonces, bueno, trataré de apurarme y hacia el final de la clase haremos preguntas, ¿no? Para ver qué tanto estudiaron todos estos videos. ¿Por qué? Bueno, porque con estos van a reforzar precisamente estas ideas. Entonces, bueno, esa va a ser la dinámica de la próxima clase. Véanlos, por favor, y revisen pues el material que está ahí para que puedan hacerlo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema bicameral? El sistema bicameral no existía en nuestro país hasta 1874, porque en 1824 se adopta también este modelo que es que en Estados Unidos hay un Senado. Si ya dejamos establecido, bueno, ya hicimos un poco de memoria y vimos que en Estados Unidos el federalismo se lo toman muy en serio. Entonces, imagínense lo que representa, pues, cuando se va a tomar una decisión legislativa, los estados querían tener un representante. O sea, cada uno de los estados que vimos que componían las 13 colonias, en principio, quería tener un representante a nivel federal para tomar decisiones legislativas. Entonces, no se inventaron, pero se trajeron al Senado, a la figura del Senado. Como ustedes habrán visto en derecho romano, el Senado era una figura que existía en el derecho romano, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a los antecedentes en el common law que ustedes recordarán más o menos ahí en el siglo XII, 1200, con Juan Sin Tierra, había una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes. Entonces, precisamente la Cámara de los Lores representaba pues a los lores, ¿no? A la gente de la opulencia, mientras que la Cámara de los Comunes representaba a esta burguesía creciente en estos siglos. Entonces, lo que pasaba pues es que precisamente tenían intereses distintos. Lo mismo pasa con el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, en Estados Unidos, el Congreso, que es también bicameral, precisamente se considera, y allá en Estados Unidos funciona un poco mejor que aquí, es que el Senado representa los intereses de las entidades federativas y los diputados entonces representarían a los intereses de la ciudadanía común. Entonces ya van a ver ustedes, ya vamos a ver que los diputados, por ejemplo, ustedes pueden ir con el diputado de su distrito y decirle, oiga, fíjese que tengo este problema, o sea, problema tan aterrizado, o sea, tan local, por ejemplo, como puede ser que a lo mejor tienen un bache enfrente de su casa, ¿no? Los diputados tendrían que legislar, tendrían que hacer un trabajo legislativo, o bien utilizar alguna de sus otras facultades para llamar a los otros poderes a que les pongan atención en el problema que ustedes presentan. Bueno, precisamente, gracias Ana Laura, la palabra bicameral entonces tiene que ver con el con los dos cámaras.
Entonces, ¿por qué hay una unicameral y una bicameral? Pues precisamente porque en México, intermitentemente del 1800, por lo menos de 1824, 1857, que ustedes recordarán que es este periodo en el que está entre el centralismo y el federalismo, no había un Senado constituido como tal, sino que a veces era solamente la Cámara de Diputados y de repente otra vez se instauraba el Senado. En la época de Benito Juárez, por ejemplo, se instaura el Senado nuevamente, pero hay aquí un ir y venir, entonces ha sido inestable. Por eso podemos hablar de un Congreso unicameral y un Congreso bicameral. Entonces, para nosotros desde 1917, desde la Constitución del 17, ya tenemos un sistema en la que tenemos un senadores de 6 años, que además, bueno, ya vamos a ver que en un principio los senadores no eran tantos. Ustedes ven, hay 32 entidades federativas, cada entidad federativa pensaríamos pues tiene un senador, ¿no? Porque son 32, pues hay 32 senadores. Pero no hay 32 senadores. En realidad hay 128 senadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque es ese número por 4. O sea, es decir, hay 4 representantes de cada entidad. Bueno, pero no exactamente. Más bien son 3 por entidad federativa y el otro es un proceso distinto que vamos a ver enseguida. Ahora lo hablamos. Entonces, bueno, este es más o menos el panorama de cómo ha cambiado, pero ya lo van a ver ustedes específicamente en el libro, un poco más cómo ha progresado esta. Entonces, básicamente Ana Laura sería bicameral porque son dos cámaras, ¿no? De ahí viene el bi. Maestra, pero ¿por qué Entonces, empiezan o sea, por qué tienen esa idea de crear dos cámaras? bueno, muy buena pregunta, María Fernanda. Precisamente el sentir del país, pues era que en Estados Unidos, si había dos cámaras, representaban intereses distintos y eso hacía la decisión, pues, más benéfica no solamente para los ciudadanos, sino también para las entidades federativas. Por ejemplo, piensen que Texas, o sea, que Texas es un estado muy distinto a Florida, ¿no? O sea, son dos estados más o menos del sur, pero muy distintos. Entonces, si pensamos que va a haber una ley, por ejemplo, para restringir el agua, pues van a decir los de Florida, pues sí, sí está bien, porque pues, se desperdicia mucha agua, pero porque Florida tiene mucha agua, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Texas, que es más seco. Entonces, seguramente esa ley le va a convenir a unos y no le va a convenir a otros. Entonces, lo que va a hacer el Senado es que no solamente va a ver los intereses de la población, sino más bien de la entidad federativa como qué, pues como poder. O sea, va a ver los intereses del gobernador, va a decir, no, pues es que aquí en Texas, pues hay mucha gente que depende del petróleo y hacemos fracking que necesita mucha agua. Entonces, en ese caso, va a tratar de que esa ley no pase. ¿Sí me explico? Son intereses distintos. Entonces, cuando viene a México esta idea, se dan cuenta los gobernadores que o sea, que si no tienen injerencia vamos a decir que los senadores no son representantes del gobernador, ¿no? O sea, a veces ni son amigos, pero más bien se tiene la idea de que representan esos intereses de la entidad federativa. Porque entonces, si está dividido además en dos cámaras, esta cámara representa unos intereses y la otra cámara representa otros intereses. Entonces, de esta forma se va a llegar a una mejor situación. La verdad es que en México el Senado ha respondido a los intereses sobre todo de grupos muy poderosos, ¿no? O sea, esa es la verdad. El Senado tiene, en los senadores siempre hay gente, pues como la hija de Salinas Pliego, la familia o los apadrinados de Slim, o sea, tienen esta injerencia precisamente en los grandes poderes reales, ¿no? Esa sería como la idea. No sé si queda claro, María Fernanda. Sí, profesora, sí me quedó claro. Muchas gracias. De que, aunque les digo, bueno, en lo real, o sea, en lo que está pasando, pues hay muchos acuerdos políticos, pero la verdad es que el hecho de las dos cámaras a mí no me parece mal. En principio, pues representa eso, intereses distintos, y entonces a veces no podemos pensar que un grupo de diputados pues represente a los intereses de las entidades, ¿no? Porque a veces pues, se meten en otras cuestiones muy locales. Ellos deberían de estar concentrados en lo local. Bueno, la verdad es que les digo, cómo funciona es meramente político, ¿no?
Entonces, bueno, esta de la que estoy hablando, esta situación precisamente es la función legislativa, pero yo les comentaba que los poderes no solamente tienen la función que es preferente, o sea, es decir, el Ejecutivo no solamente tiene la función ejecutiva, el Legislativo no solamente tiene la función legislativa y el Judicial solamente la función jurisdiccional. Los tres tienen las tres funciones, eso es lo que vamos a ver a lo largo de las clases, que tanto la función, entonces, el poder legislativo ejerce las tres, pero preferentemente él es el que se encarga de la función legislativa. ¿Cuál es la función legislativa? Pues el hacer leyes, ¿no? Lo que siempre decimos. El hacer y el diseñar a través del proceso legislativo las normas jurídicas, las leyes como tal. Porque si ustedes ven, por ejemplo, cuando hablamos de un reglamento no es una ley, pero le damos la característica de ley. Entonces, ese es en lo que se diferencia, ¿no? El reglamento es expedido por el Poder Ejecutivo y la ley es expedida solamente por el Poder Legislativo. Eso es algo importante. Pero bueno, va a haber una excepción, ahorita la vemos, porque si no, de todo hay excepciones, pero eso, entonces, bueno, vamos a decir que en norma general, el legislativo hace leyes. Entonces, esa es la función legislativa. Y la función legislativa comprende sobre todo tres cuestiones. Nosotros nos vamos a enfocar en la ordinaria, la posibilidad de reformar la Constitución, el hacer leyes de manera ordinaria y el hacer leyes de manera extraordinaria, que en ese caso le competiría, le compete al Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, esto es básicamente la función legislativa. Y entonces el Congreso, ¿cómo está dividido? Bueno, el Congreso de la Unión es precisamente un órgano federal que se compone de dos cuerpos colegiados. Entonces, bueno, ya dijimos que la decisión en general es colegiada, pero a su vez este tiene dos colegios, ¿no? Dos órganos colegiados. Estos dos órganos colegiados están representados por él, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, eso apréndanselo de memoria, por favor, porque es pregunta de examen. Se compone de 500 integrantes, lo cual es increíblemente, no sé si les parezca, pero increíblemente absurdo, ¿no? ¿Para qué necesitamos 500 representantes si se supone que son representantes? Pues debería de haber menos. Entonces, por eso estas luchas de la gente que quiere menos diputados, menos representantes, pero claro, quién creen que hace la ley, quién creen que la va a diseñar, pues no quiere una ley en donde diga que ya no van a ser 500 diputados, ¿no? Entonces tendría que hacerse una reforma constitucional y obviamente pues los que no quieren que haya menos diputados pues son los diputados. Entonces, hay 500 diputados y 128 senadores. Eso, entonces, por favor, déjenselo ahí muy grabado, muy presente. Y entonces, ¿cuál es la forma en la que se van a elegir estos? Ahorita vamos a ver que ahí es en donde vienen los problemas, sobre todo en la Cámara de Diputados. Bueno, no los problemas, digo, los problemas de cosas absurdas. Pero bueno, el Congreso de la Unión entonces tiene distintos fundamentos, pero el más importante es el artículo 50, en donde señala que el Congreso de la Unión es un órgano bicameral. Además de esos, vamos a ver que el 29 y el 49 tienen que ver, bueno, el 49 por la división de poderes, pero vamos a ver después el 29 y también el 51 y el 56, porque dicen más o menos las características del Congreso de la Unión y la composición de la Cámara, pues está en el artículo 52. Este es un mapa como de cómo está en la Constitución en términos del poder del Congreso de la Unión, pero ya los vamos a ir viendo poco a poco. El Congreso entonces es más o menos amplio, es más o menos estudiado, pero estas serían entonces las normas constitucionales en las que podemos encontrar mencionado al Congreso de la Unión. ¿Cuál es la forma de elección? Bueno, ahí es en donde les digo, a veces vienen las complicaciones porque resulta que el Congreso se divide entonces en dos cámaras, ya lo mencioné muchas veces. La Cámara de Diputados tiene un total de 300 diputados, pero de esos 500, perdón, 300 se eligen por el principio de mayoría relativa.
¿Cuál es el principio de mayoría relativa? Pues el que nosotros vamos a votar y elegimos a una persona. Entonces, si ustedes ven, ahora que sean las elecciones, vayan a votar y van a ver sus boletas. Les van a dar, porque ahora como esta es una elección concurrente, les van a dar 3 boletas, ¿no? En la primera boleta van a encontrar a los, sí, en la primera, no, serían, sí, 3 boletas. Entonces, la primera boleta sería federal y van a encontrar a los diputados, ¿no? A las fórmulas o a los que vayan en alianza, en el caso de donde vayan en alianza. Entonces, van a encontrar estos diputados, ¿no? Diputados federales, recuerden, ahí es en donde van a estar estos. En las otras 2 boletas van a encontrar una para diputado local, o sea, para el Congreso local, en donde se eligen los diputados, y en la otra boleta van a encontrar a las autoridades municipales, en donde está el presidente municipal, ¿no? Entonces, para la elección de ayuntamientos, precisamente. Entonces, si se dan cuenta, son por eso 3 elecciones concurrentes, la de ayuntamientos, la de diputados locales y la de diputados federales. Entonces, bueno, ¿qué tiene de diferente? Que los diputados federales precisamente son estos 500, mientras que los diputados locales depende de la constitución de cada una de las entidades federativas. Entonces, cuando ustedes pongan su voto, ahí que le pongan pues una fórmula o lo que sea, o sea, que tachen el recuadro que sea, ustedes van a estar eligiendo a ese partido político. Y vamos a ver que eso tiene mucha importancia. O sea, vean que los partidos políticos, bueno, tienen que quebrarse la cabeza para tratar de hacernos votar por ellos, ¿no? Porque hay partidos que cuando no obtienen el mínimo, pues salen de la lista. Y entonces ya no pueden estar registrados como partidos y no pueden recibir el financiamiento que vimos que reciben los partidos. ¿Se acuerdan? Que precisamente recibían un financiamiento y se acuerdan que ya habíamos hablado que había un mínimo. ¿Se acuerdan de cuánto era el mínimo? ¿Se acuerdan? El 3%, maestro. Muy bien, muchas gracias. Así es. ¿Eric? No eras Eric, ¿verdad? Rubén. Gracias, Rubén. Sí, muchas gracias. Entonces, habíamos visto precisamente que había un mínimo. Entonces, por eso los diputados tratan de que nosotros, pues sí, votemos por esos partidos pequeños, ¿no? Que ya les comentaba la vez anterior. Entonces, déjenme buscarles exactamente en dónde están. Es el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 41, si no me equivoco. Es la fracción segunda, es el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 41, en donde está esto que les digo. Entonces, tienen que mantener este mínimo para estar dentro del registro. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes ya votaron y entonces de estas votaciones, pues vemos qué partido no obtuvo el mínimo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes, por ejemplo, en la elección anterior, en la de presidente de la República, no sé si ustedes recuerden, pero por ejemplo iban muchos en alianza, ¿no? Entonces estaba Morena con el PT y no me acuerdo qué otro partido chiquito, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba? Que si ustedes votaban por la alianza, o sea, la alianza de los 3 partidos, no estaban votando por ningún partido en ningún partido en particular, iba a decir, bueno, ningún partido específico. Si votaban por el PT, estaban votando igual por Andrés Manuel, pero estaban entonces votando en el recuadro del Partido del Trabajo, ¿verdad? Entonces, eso se le contaba como voto al Partido del Trabajo y de ahí es de donde sale precisamente la lista de la representación proporcional primero y luego la lista de cuánto porcentaje va a sacar ese partido de los partidos políticos. ¿Sí me explico? Entonces, en el sistema entonces que le decimos, precisamente el sistema de distritos locales uninominales, hay 200 que se van a elegir por el principio de representación proporcional de acuerdo al sistema de listas regionales. Entonces, lo que va a pasar es que cada partido político va a entregar, imagínense en esta elección que les digo, imagínense ahí, entrega, bueno, que este es para diputados, yo les estaba poniendo el ejemplo con Andrés Manuel, pero bueno, vamos a suponer que entonces es el diputado y ustedes votan por el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, antes de que cuando empezaron las elecciones, presentó una lista
en la lista, seguramente en número 1, bueno, ese para senador estaba Noroña, ¿no? Pero del partido, es que no conozco a ningún diputado del Partido del Trabajo, pero bueno, en el diputado del Partido del Trabajo que encabezaba la lista, pues ahí estaban los dirigentes, claro, entonces son los que van a ocupar las primeras posiciones. Y esa lista es una lista inmensa, o sea, imagínense que tiene como 200 nombres, ¿no? Bueno, obviamente no van a llegar al 200, porque solamente determinadas curules que se les dice, o sea, determinados puestos de esa lista van a ser para los diputados. No sé si me estoy explicando, miren, ahorita les voy a poner un video de cómo se elige esto. Y esto es para los diputados, porque los senadores está un poco más sencillo. Los senadores se eligen 32 por el principio de mayoría relativa, es decir, perdón, 32, 64 por el principio de mayoría relativa, es decir, cuando ustedes van a votar por senador cada 6 años, dicen, pues en esta boleta yo tacho a esta persona, ¿no? Y entonces esa persona gana. Esa persona, pues precisamente está ganando por el principio de representación, de mayoría relativa, ya me estoy confundiendo ya, por el principio de mayoría relativa, ¿no? Porque estamos votando directamente por él. Entonces, el principio de mayoría relativa es cuando votas directamente por esa persona, por ese partido. Mientras que el principio de representación proporcional será el mismo que les acabo de decir, pero solamente son 32, entonces está un poco más fácil. Y los otros 32 son bajo el principio de primera minoría, que también es un poco más complicado que el simple de representación proporcional, pero ahorita se los explico. Entonces, ya tenemos que bajo el principio de mayoría relativa hay 300 diputados y 64 senadores, ¿no? Entonces, cuando elegimos a nuestras autoridades, nosotros elegimos a 300 y a 64 respectivamente. Muy bien, pero en los diputados, entonces, resulta que los 300 están divididos en distritos. Ahí, en este mapa, pues está dividido precisamente en los 300 distritos que comprendían en este momento, en la elección pasada, por lo menos, los distritos. Y los 64 senadores también están de acuerdo, pues imagínense, cada entidad federativa elige a 2, ¿no? Luego 32 de la primera minoría, que es el que obtenga menos votos, o sea, irónicamente el que obtenga menos votos, de ahí se van a sacar 32 representaciones. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué votamos y luego resulta que sacan a algunos, digamos, de la tumba, ¿no? ¿Por qué sacan a estos partidos de la tumba? Pues precisamente para eso, para que no haya solamente una sobrerepresentación de un partido, sino que los partidos chiquitos tengan oportunidad de estar representados. Porque imagínense, los partidos chiquitos, a lo mejor, o sea, bajo esa lógica, serían los partidos que representan a las minorías, ¿no? Entonces, imagínense que los partidos pequeños hubiera un partido ecologista. El Partido Verde, bueno, obviamente ese verde pues no es muy ecologista, pero imagínense que hubiera un ecologista. Entonces, ese partido representaría los intereses a lo mejor de un grupo pequeño en México que defiende el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso sería importante que le dieran esta primera minoría, para que también estuvieran representados otros intereses, no solamente los de un grupo grande, no solamente los de Morena, por ejemplo. Entonces aquí viene lo complicado y mejor les voy a poner este video porque a mí también me cuesta mucho trabajo entenderlo, porque además cada elección hay que ver las circunscripciones, porque esto cambia. Entonces, como nunca es igual, hay que estar muy actualizado en cuanto a este derecho electoral, ¿no? Las elecciones, ya dijimos, de los 300 diputados por mayoría relativa, los elegimos nosotros. Pero los de representación proporcional se eligen de acuerdo a un sistema de asignación y de listas. Entonces, en estas listas que les digo que presentan los partidos, le dicen al INE, aquí está mi lista. Y en esta lista vas a encontrar a todos los candidatos que estoy proponiendo. Estos que estoy proponiendo se van en orden de prelación. Precisamente en el 1 está el que le vas a dar el puesto, el primero que salga. Y así sucesivamente, hasta que alcances pues el máximo que yo pueda tener, ¿no? Entonces, les digo que las listas son más o menos enormes, bueno, no de 200 personas, pues son bastante grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver el video. ¿Lo escuchan? A ver, me dicen si lo escuchan, por favor.
Bueno, no, ahora no lo escuchan, ¿por qué? Buen día. Soy Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Sí se y hoy escucha. les quiero Gracias. explicar cómo quedó integrado el Congreso de la Unión con la asignación de representación proporcional que aprobó el Consejo General del INE. Como ustedes saben, el Poder Legislativo se elige por dos principios. Mayoría relativa, esto es, el voto por un representante del distrito o entidad de manera directa. Son los nombres que elegimos al frente de la boleta, y representación proporcional. Es decir, las personas que de acuerdo a las listas propuestas por los partidos políticos representan la pluralidad de la sociedad mexicana. El número de lugares depende de la votación obtenida por cada uno de los partidos. Son los nombres que podemos consultar al reverso de la boleta. Una vez concluidos los cómputos, los consejos locales y distritales otorgaron las constancias de mayoría relativa a las diputaciones ganadoras, así como las dos fórmulas de las senadurías ganadoras y una de primera minoría por entidad. Ahora, una vez que la autoridad jurisdiccional resolvió todas las impugnaciones sobre la elección, corresponde al INE a asignar las 200 curules y los 32 escaños de representación proporcional. Pero bueno, ¿qué es esa asignación? El método de asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional está establecida en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este método consiste en usar un cociente y un resto mayor para determinar cuántos lugares le tocan a cada partido. En términos llanos, cociente quiere decir que se divide la votación entre los puestos a repartir. A partir de esa división se puede saber el número de votos necesario para asignar cada espacio legislativo. De esa forma, si no se repartan todos los espacios por cociente, se otorgan con base en el mayor número de votos no utilizados, es decir, quien tenga más votos que no fueron un cociente. Pero vamos por partes. Les voy a explicar paso a paso cómo asignamos las 200 diputaciones de representación proporcional. Primero, a la votación definitiva de representación proporcional le restamos los votos nulos y los votos por candidaturas no registradas para obtener la votación válida emitida. Con este número calculamos el peso relativo que tiene cada partido y de independientes para saber quiénes superaron el 3%, que es el mínimo para poder ser asignado con diputados o senadores de representación proporcional. Después se resta la votación de los candidatos independientes, puesto que ellos no pueden ser objeto de representación proporcional, y de los partidos políticos que no obtuvieron el 3%. Ahora, dividimos esa votación entre las 200 curules por asignar para obtener el cociente natural y así saber cuántos votos vale cada diputación. Dividimos la votación de cada partido entre ese cociente para saber cuántas diputaciones alcanza cada uno. Así tenemos que de los 200 curules, 195 pudieron ser asignadas por cociente natural y 5 deben de ser asignadas por el resto mayor. Para saber a quién le corresponden estas 5 diputaciones, calculamos los votos no utilizados. Los 5 con restos mayor reciben una diputación adicional. En esta ocasión fueron para Movimiento Ciudadano, el PAN, PT, PRD y PRI. Sexto, la Constitución establece como límite que un partido no puede exceder en más de 8 puntos porcentuales su votación válida emitida. Para ello se calcula este techo y se establece el número máximo de curules por ambos principios. Al hacer el ejercicio, el Consejo General observó que únicamente el PT sobrepasa ese límite, pues en la asignación preliminar tenían 9 diputaciones de representación proporcional que sumadas a las 58 de mayoría relativa dan 67. Al tener un límite de 61 producto de este 8% de sobrerepresentación, solo podrían recibir 3 diputaciones y no las 9 que originalmente se le hubieran asignado. Recordemos que para las diputaciones de representación proporcional, el país se divide en 5 circunscripciones con 40 lugares cada una, por lo que los partidos presentan 5 listas de candidaturas, de las cuales 2 pueden ser encabezadas por hombres o por mujeres y 3 por hombres o por mujeres. Para determinar en qué circunscripciones le tocarán al PT sus 3 diputaciones, se obtiene un cociente de distribución
y entonces se establece en cuál de las 5 circunscripciones tuvieron la mayor votación. En este caso, el PT recibirá diputaciones por la tercera, la cuarta y la quinta circunscripciones. Habiendo hecho esto, se asignan los 3 lugares al PT y nos quedan 197 para repartir entre los 6 partidos que superaron el 3%. Para lo cual repetimos el ejercicio sacando un nuevo cociente sin la votación del PT. Así tenemos que 194 diputados se reparten por cociente y 3 por resto mayor. Con los votos no utilizados de cada partido, se ordena la votación y vemos que el PAN, el Partido Verde y el PRI obtienen una curul adicional. Listo. Ahora debemos de ver la forma en que se reparten por cada una de las 5 circunscripciones estas 197 curules. En la primera y segunda hay 40 lugares a repartir y la tercera, cuarta y quinta 39, puesto que el PT ya ocupó estas diputaciones. Lo primero que debemos hacer es sacar un cociente de distribución por circunscripción al dividir la votación de los 6 partidos entre los lugares para asignar para saber cuántos votos se necesitan para cada lugar. Recordemos que no en todas las entidades ni en los distritos vota la gente en el mismo número, con lo cual el cociente de cada una de las circunscripciones suele variar poco, pero representativamente. Repetimos el ejercicio de cociente para cada partido en cada circunscripción, de lo cual resulta que 185 curules se asignan de esta forma, sabiendo cuántas por circunscripción le tocan a cada quien. Y 15 curules deberán asignarse por resto mayor dentro de los espacios libres en cada una de las circunscripciones. ¿Quién empieza? Bueno, pues el orden de prelación es el de la votación válida emitida. Por lo tanto, quien más votos obtuvo, que es Morena, le toca iniciar esta asignación. Luego al PAN, PRI, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Para asignar las 15 curules por resto mayor, se ordenan los votos no utilizados de cada partido por circunscripción y se inicia la asignación en donde tienen más votos. Así, las 2 curules que tiene Morena, por ejemplo, se otorgan en la segunda y tercera circunscripción, pues es en donde más votos sobrantes tuvo. Se replica el ejercicio para cada partido y siempre y cuando haya lugares por asignar. En este caso, en el caso del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano, las circunscripciones donde tenían mayores votos sobrantes ya estaban llenas, ya tenían 40 diputaciones asignadas, por lo cual se tiene que ir a la diputación con más votos sobrantes que tenga lugares por repartir. Como resultado, tenemos que la distribución que pueden ver en la tabla nos da los datos finales de representación proporcional. Ahora, en el caso de las senadurías, la asignación se hace básicamente utilizando el mismo procedimiento, pero de una manera mucho más sencilla, porque en lugar de 5 circunscripciones hay una sola circunscripción nacional para repartir los 32 escaños. Recordemos, con la votación nacional emitida, es decir, la suma de los votos de partidos con derecho a la asignación, se obtiene el cociente natural al dividir la votación entre 32 senadurías por asignar. Después se divide la votación de cada partido entre el cociente y así obtenemos que 28 se asignan de esta forma, quedando 4 que deben repartirse por resto mayor. Se ordenan los votos sobrantes para saber quién alcanza una senaduría adicional. Y listo, quedó la asignación de senadurías. Si quieres consultar esta información, entra a www.ine.mx o síguenos en las redes sociales de representación proporcional. Miren, entonces, de acuerdo con este Ahora, video. En el caso de las... es que no lo pude pausar. Bueno, de acuerdo con el video, ustedes ya vieron que el total de las 200 que se repartieron, pues tiene que ver... Ay, ¿por qué le adelanté tanto? Permítanme. Es que quería sacar la tablita que tenía aquí para que vieran precisamente en la representación proporcional. A ver, voy a ponerlo otra vez. Ah, ya vi lo que hice, es que yo le adelanté abajo en lugar de adelantarle al video. Bueno, aquí está, miren la tabla. Morena primero obtuvo la mayor cantidad de votos, ¿no?
Y en segundo lugar, entonces, teníamos que el PAN había obtenido una gran cantidad de votos también. Permítanme, quiero ponerles la tabla. Pero entonces, así fue, La por lo tabla menos en las nos da elecciones. los datos finales de representación propuesta. Miren, así fue como se estableció. ¿Ya vieron? Morena, como tenía precisamente mayor votación, se le asignaron estos números. Pero si ustedes ven, entonces hay 5 circunscripciones de acuerdo con esto y en cada circunscripción va a haber 40 lugares, ¿no? 40 escaños, 40 curules. Entonces, estos son el total que se reparte en cada una de las circunscripciones y cada una de estas circunscripciones se reparte distinto de manera que es como le fue en la votación a este partido en ese lugar en particular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes ven en los requisitos también para ser diputado, los requisitos que tenemos para, bueno, este es entonces en cuanto a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quedó más o menos así, ¿no? De acuerdo con lo que viene aquí. A ver, ¿quién alcanza? Estas fueron las votaciones anteriores. Entonces también, bueno, aquí es una sola circunscripción, aquí no hay tanto problema y el total a repartir es de 32. Entonces aquí se reparten 28 bajo esta idea, pero bueno, ¿qué significa esto? Que le dieron 6 curules al PAN, 5 al PRI, una al PRD, una PT, al Verde, bueno, etcétera. Y a Morena entonces le dieron 13. Si ustedes se dan cuenta, entonces le fue mejor, ¿verdad? Porque tiene 13, a diferencia de los otros partidos más chiquitos que les fue diferente, bueno, que tuvieron menos. ¿Se acuerdan que les dije que había otro, que era el 32, que es por primera minoría? Esta no lo explica, pero se refiere precisamente a lo contrario. Entonces ahí el que va a tener más representantes o los que van a tener más representantes por este principio, pues serán los que tienen menor votación, que son, claro, el PRD, el PT, el Verde y Movimiento Ciudadano. Entonces, por lo menos esos 4. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? ¿O estuvo muy confuso, se cortó mucho o sí lo pudieron escuchar? No, no se cortó. Profesora, ¿qué? Bueno, no termino de entender qué es un curul. ¿O cómo se dice curul? Una curul. Ajá. Igual yo, maestra, tengo esa duda. Perdón que le Bueno, interrumpa, gracias. pero yo también tengo esa duda. No, está muy bien. ¿Saben por qué se le llama la curul? Pues es el asiento, o sea, donde se sientan en la cámara. Cuando ustedes, estaría bien, fíjense que hubiera estado súper bien que fuéramos a la cámara. Ahora que regresemos a la universidad, les voy a conseguir una visita al Congreso. Cuando ustedes van al Congreso, hay precisamente o sea, cuando se reúnen todos, recuerden que si están en el recinto, eh, hay un lugar para cada uno. Precisamente eso se le llama la curul. ¿Cuál es la importancia o por qué se le llama así? Bueno, porque es ese lugar, precisamente ese asiento en donde estás, pues representa una posibilidad de opinar respecto a la decisión del país, ¿no? O sea, es tan importante ese lugar, o sea, porque no es cualquier cosa, ¿no? Es pues como el Palacio Nacional o como la banda presidencial, en realidad es un símbolo, ¿no? O sea, porque pues, ¿qué tiene de importante ese lugar? Bueno, aparte de que, pues sí se ve que está cómodo, ¿no? Entonces, esto le decimos, pues, la curul para decir que tiene un lugar en la Cámara de Diputados. Entonces, por eso se les dice así, pero básicamente es que tiene un asiento, ¿no? Es como decir que tiene un lugar. Entonces, ese sería el equivalente, decir que tiene un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados. Incluso se Entonces, pelean, ¿no, maestra? Porque luego, o sea, por decir, esta vez a Morena se le asignaron más lugares, incluso es cuando se empiezan a ujú. pelear y todo eso. Sí, no saben esto de la política, qué cosa tan, o sea, que ustedes conocen a alguien y pues dicen es buena onda, ¿no? Pero en esto de la política pues uno no sabe, porque en realidad pues los políticos son así, ¿no? Muy amables y todo, pero pues no siempre reflejan la verdad de las cosas. Entonces sí pasa que como dice Fernanda, pues ya a la hora de la hora se desgreñan ahí por los lugares, ¿no? Porque precisamente son acuerdos, o sea, los que están encabezando las listas de los partidos políticos, pues son gente que llegó ahí porque tuvo un acuerdo en el partido, porque tiene un lugar importante en el partido, ¿no?
Entonces, pues a la hora de que se asignan, a veces se queda por uno afuera, o sea, ya vieron la forma en la que se asignan, entonces a veces, pues a veces le dan 8, a veces le dan, a lo mejor le dieron 3, a lo mejor le dieron 4, entonces no alcanza la lista para llegar a ese que quería llegar y pues ahí vienen las peleas. Precisamente vamos a ver, Fernanda, y eso que menciona Fernanda es muy importante, que esto del poder pues tiene gran importancia también en la Constitución. Se hicieron algunos candados para evitar que los enemigos políticos pues se apuñalen entre sí. Y vamos a ver que por eso existe esto que se le llama el fuero, o que es básicamente la investidura del cargo, ¿no? Que no le puedes hacer nada, o sea, no puedes más bien juzgar por un delito del orden común o federal a ningún diputado, al presidente de la República, a los miembros de la Suprema Corte y a otros servidores públicos que vamos a ver que no se les puede, digamos, que llevar a juicio inmediato. Muy bien. Está bien, Eric. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto? Está muy complicado, no se hagan bolas ahorita, no se preocupen. Precisamente, Eric, esa la vamos a ver en la siguiente clase cuando podamos ver facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Y bueno, facultades de la Cámara de Diputados y también esta tiene que ver con la de senadores. Vamos a ver la declaración de procedencia y el juicio político, que son dos figuras que se parecen mucho, pero bueno, vamos a ver que una precisamente tiene que ver con esto del fuero. Entonces, esto es lo que les comentaba, pues es complicado, pero no se hagan, no se revuelvan, solamente quería que vieran cómo fue en las elecciones anteriores. Hay que decir que cada elección, pues depende de lo que aprueba el Consejo Electoral. Entonces, aunque las reglas, digamos que las reglas generales vienen en la Constitución, hay reglas que se van a tener que ir acordando poco a poco, ¿no? Porque pues cambian las circunscripciones, cambian los distritos y bueno, eso se hace en base a lo que señala el Instituto Nacional Electoral, que como ustedes recordarán es un órgano autónomo, entonces pues se manda solo, ¿no? Básicamente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Aquí había dos manitas levantadas, Stephanie, y ¿quién más? Que no puedo No, ya ver. hice mi pregunta, profesora, gracias. Ah, gracias. No, ¿de qué? Ya quedó respondida. Me quedó con duda, era sobre el principio de representación proporcional. Ah, bueno, muy bien. Entonces, el principio de representación proporcional es todo este rollo que ya vimos, precisamente. Y aquí, Yarim, yo te pediría, bueno, les pediría a todos que volvieran a ver el video para que pues lo vieran una vez más, pero no se claven tanto, ¿eh? No piensen que eso va a venir en el examen, ¿no? No vamos a decir cómo se asigna el principio de representación proporcional, porque les digo que a mí tampoco me queda muy claro nunca. Si ustedes se dan cuenta, no es algo que sea jurídico, es algo que hacen con un algoritmo, o sea, es decir, lo meten a la computadora el algoritmo, ¿no? Y ya el algoritmo solito dice cómo se van a repartir estas curules. Pero entonces, bueno, lo más importante, lo que nosotros sí tenemos que saber es que 200 de los lugares para diputados se asignan bajo el principio de representación proporcional y para los diputados, en el caso de los diputados, ya vimos que son 32. Entonces, para los diputados, pues está muy fácil, ¿no? Son 32 lugares, mientras que para los diputados pues, son 200. ¿Qué significa eso? Que para los diputados se busca un sistema que sea muy equitativo. Entonces, lo primero que se hace es que se divide el país en 5 circunscripciones. O sea, es decir, se hace una cartografía, porque eso es lo que hace el INE, hace mapas y lo divide en 5 zonas. Estas 5 zonas, pues ya se reparten y de estas 5 zonas van viendo cuánto fue la votación total. Si ustedes se dan cuenta, pues la votación total fue de millones de personas que acudieron a votar, ¿no? Entonces, de ese total, pero de cada circunscripción, se ve cuántos votaron. Muchos de nosotros votamos y a veces votamos mal. Ya ven que nos salimos de la rayita, que ponemos ahí alguna frase o que no queremos votar por ninguno de esos y votamos por otro candidato que ni está registrado, ¿no? En todos esos casos, que no me acuerdo quién era el candidato que estaba así las elecciones pasadas, pero bueno, en todos esos casos la boleta es inválida, o sea, el voto es nulo. Entonces, ese voto pues se queda con los que no son contables. Del total de la votación se le restan estos votos y se saca la votación efectiva, ¿no? La total. En esta votación efectiva, por ejemplo, imagínense que hay 1,000,000. Entonces, ese millón se van a repartir precisamente 40 lugares.
Entonces, son 40 que se reparten en 5, porque pues, recuerden que son 4 por 5, son 200, ¿no? Entonces, en cada circunscripción hay 40 lugares por repartir. ¿Cómo se va a repartir la mayoría de acuerdo a lo que vimos? Pues la mayoría le tocan a Morena porque pues saca la mayoría de la votación. Entonces, de esa circunscripción, pues básicamente a sus listas le dicen, ah, bueno, de los 40 que hay, a ti te tocan 13 o a ti te tocan 11 o así. Y en esto se reparten en los 5 partidos. No todos los partidos, si ustedes vieron, había muchos, a lo mejor había más partidos, pero en la boleta solamente hay estos partidos. O sea, son los que llegan a los que están entonces en esta lista que vimos en el artículo 41, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 41, entonces estos que están registrados son los que llegan a las elecciones. Y de ahí, entonces se toma precisamente, pues de estos 40, pues se reparten entre los partidos, la mayoría le toca a Morena y los otros se van repartiendo entre los otros partidos. Si ustedes se dan cuenta entonces, imagínense que el del total de los 300 escaños que había por repartir en Cámara de Diputados, imagínense que más o menos, o sea, bueno, a lo mejor 100 o 120 le tocaron a Morena, o 150, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, de estos 150 que le tocaron a Morena, entonces los otros se reparten entre los otros partidos, pero resulta que también le tocan pues de representación proporcional. Y de ahí entonces ya a lo mejor ese partido que había ganado 4, pues ya resulta que tiene otras 4, porque es un partido chiquito, pero le dieron otras 4, ¿no? O le dieron otras 20 en total, qué sé yo. Entonces, pues ya tiene 24 representantes en la Cámara, lo cual pues ya sube el número. Entonces, la representación proporcional, ¿cuál es su objetivo? Precisamente que los que no están representados en la Cámara porque son partidos chiquitos o porque no alcanzaron una mayoría, de todos modos estén representados, porque ahí tienen que estar los de todos los partidos. Entonces, claro, los partidos chiquitos van a tener menos, pero por lo menos van a tener algunos representantes. Esa es la lógica de la representación proporcional. ¿Queda un poco más claro, Yarim? ¿O ya los revolví más? Sí, un poquito más claro, profesora, pero también me quedé ahora con otra duda de lo que es la circunscripción. Ah, bueno, la circunscripción es algo que no está en la Constitución, bueno, que no está declarado. Es algo, es una figura que ha implementado el Instituto Nacional Electoral para dividir al país en zonas. Entonces, básicamente eso es, que se divide en zonas ¿para qué? Para que tampoco esté una zona del país, por ejemplo, o sea, imagínate, si todos los 200 se repartieran entre todos, pues resultaría que en donde se concentra más gente, que es en la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México, en esta zona centro, imagínate, la mayoría se iría para acá, o sea, serían representantes de esta zona. Lo que se busca con las circunscripciones es repartir la cantidad no de votantes, sino de zonas. Entonces, así, imagínate, por ejemplo, en la parte sur, que tiene menos población, o la parte norte también que no tiene tanta población, ¿no? Los estados que no tienen tanta población, pues también se van a ver representados y entonces no van a perder, o sea, no van a perder contra el centro, porque el centro tiene su propia circunscripción, ¿no? Una. Entonces, en las otras que se van dividiendo, de esta forma no se concentra todo en el país, no sé si me explico, pero hacemos que no cuente, o sea, no cuente el número total de la votación, sino el total de la votación de ese pedacito. Es como para que, imagínense, por ejemplo, Ecatepec, que es un municipio que tiene muchísima población, ¿no? Es el municipio más poblado no de Latinoamérica, porque creo que en Brasil hay algún otro, ¿no? Es uno de los municipios más poblados. Imagínense entonces la cantidad de votos que se concentran ahí. Entonces, pues tendríamos que se elegirían a muchos de acuerdo a la votación que se hizo en Ecatepec, ¿no? Si Ecatepec, por ejemplo, es priista, pues ya vamos a saber que para allá tiende la votación. Y lo que se trata es de contar a todo el país, o sea, de que se divide entonces en muchas zonas, por eso. Bueno, por lo menos en 5, ¿no? Esa ha sido la lógica. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro esta? O sea que como que se reparten pues los votos o bueno, dónde se va a representar en las diferentes zonas. Ajá, sí, o sea, cada zona, si te das cuenta, le tocan 40, aunque ya sabemos que no todas las zonas tienen la misma población. Hay zonas que están muy pobladas, pero eso no importa porque para las circunscripciones solamente es una división que se hace para tener representación. O sea, se trata de como que de repartir, ¿no? Y la lógica, entonces, de toda la representación proporcional, pues tiene que ver con eso, con que las minorías estén representadas,
con que no se concentre todos los representantes para las zonas en las que están muy pobladas, como es la Ciudad de México y el Estado de México, sino que se divida, ¿no? Así, pues la zona que le toca a Monterrey, pues también obviamente incluye a Monterrey, en donde hay muchas personas, pero también pues no tienen la misma preferencia probablemente que en el sur. Entonces, por eso se elige así. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por ejemplo, Morena pudo haber ganado a lo mejor en el sur, o sea, en todo el sur, pero no en el norte. Y si no, si ustedes se dan cuenta, los norteños que no habían votado por Morena, los que estaban en contra, pues no se iban a sentir representados. Entonces, por eso se les da diputados que pueden representar a su zona. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí, gracias, profesora. ¿De qué? Bueno, y ahora lo que vamos a ver, bueno, para terminar, es precisamente cuáles son los requisitos para ser congresista. Para ser congresista se refiere, bueno, si ustedes escuchan la palabra, en Estados Unidos, bueno, traducimos siempre esta palabra, en Estados Unidos siempre dicen que el congresista tal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos son congresistas, tanto los diputados y los senadores, pero aquí los diferenciamos, decimos el diputado tal o el senador tal, ¿no? Pero bueno, todos son congresistas entonces. ¿Cuáles son los requisitos que podemos decir más importantes? Bueno, resulta que los más importantes son el que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que les había dicho que los mexicanos por nacimiento tienen algunos derechos más que los mexicanos naturalizados? Entonces, aquí vemos uno de esos. Para ser diputado o senador es necesario ser mexicano y ser mexicano por nacimiento. Entonces, no puede haber ningún naturalizado que sea diputado o que sea senador. Y vamos a ver que lo mismo pasa para los otros cargos, como el de presidente de la República. Entonces, la diferencia radica en la edad. Mientras que para ser senador hacen falta 25 años, para ser diputado es necesario tener 21 años. Entonces, ustedes han visto que hay algunos muy jóvenes, ¿no? Algunos senadores muy jóvenes, sobre todo los que eran del Partido Verde. Recuerden, pues 25, o sea, sí han llegado a tener esa edad. Y también tenemos algunos diputados que son muy jóvenes, ¿no? Como por ejemplo este joven del que tiene tatuajes, que no me acuerdo cómo se llama. Según recuerdo, él es muy joven. Entonces, así también tenemos a algunos muy jóvenes y de distintas edades, claro. Luego, hay otra situación que es la de vecindad. O sea, hay criterios que les decimos de idoneidad. Entonces, estos criterios, pues es que la persona sea la idónea. ¿Cómo vamos a saber que es idóneo? Pues vamos a decir que tiene cierta madurez, por eso es mayor de 21 años, que tiene que tiene conocimiento de la zona de donde quiere ser elegido, y por eso ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha. Bueno, esto da mucha holgura, ¿no? Porque pues yo puedo ser de otro lugar y me voy a vivir a un lugar y donde ya me prometieron que voy a ser diputada, y entonces pues ahí hay algunas cuestiones que deberían de ser, que antes eran más estrictas, pero se han ido flexibilizando. Por ejemplo, les decía que para ser presidente de la República era necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de mexicanos, de padres mexicanos. Entonces, eso ya cerraba más el asunto, ¿no? ¿Qué otra situación? Bueno, resulta que lo que no pueden ser, o sea, como para que haya un piso parejo, vamos a decirlo, no puede ser titular de organismos a los que la Constitución le otorga autonomía. O sea, es decir, no puede ser titular del INE, no puede ser representante del INE, no puede ser secretario de Estado, titular de organismos descentralizados, desconcentrados de la administración pública, pero aquí hay una situación. ¿Por qué vemos a tantos que ahorita están como que van a ser, o sea, que ya están pensando en la diputación, pero no se han separado de su encargo? Porque aquí dice, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Entonces, algunos muy tramposamente están esperando hasta el final para renunciar o para pedir licencia, porque también esa es la otra. Puedo pedir licencia y si no me va bien, regreso a mi cargo, ¿no? Como en el caso del senador, el Bronco, que ya se acuerdan que pues, compite para las elecciones y después dice, bueno, pues no gané, ni modo, pero yo era gobernador, ya me acordé, y se regresa como gobernador, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que son los mismos para ser diputado como para ser senador. Solamente entonces se diferencia en cuanto a la edad. Eso es importante. Recuerden, para ser diputado 21 años y para ser senador 25 años. Entonces, que si ustedes me preguntan, porque hay muchas personas que luego tienen esta duda, es
¿Se requiere ser abogado o politólogo para ser diputado? Pues no. Resulta que la única condición en muchas situaciones pues es que sepa leer y escribir, ¿no? Pero, pues digo, porque pues va a tener que tomar decisiones de este tipo. La verdad es que ni eso está contemplado como una limitante, ¿no? Pero a lo que me refiero es que entonces los diputados no son gente, si ustedes los ven, pues la mayoría no son gente que pues, haya ido, tenga muchos estudios. Hay gente que sí, ¿no? Está muy preparada y todo esto, pero la mayoría pues no, em, pues no es su aspiración, aunque sí hay muchos abogados, bueno, eso también hay que decirlo, ¿no? Hay muchos abogados, hay muchos politólogos, pues porque esas son, precisamente a lo mejor eran políticos desde antes y pues les interesa como esta carrera, ¿no? Pero bueno, es una de las carreras que se encamina hacia lo político. ¿Cuál es la duración del encargo? Bueno, aquí hay otra situación, bueno, que ya con esto nos quedamos, lo vemos la próxima clase, ¿ustedes se acuerdan de el lema de Madero cuando encabeza la Revolución Mexicana? ¿Se acuerdan qué decía Madero? ¿Se acuerdan de esta frase tan popular porque ya no quería Porfirio Díaz, de dictador? ¿Se acuerdan de lo que decía? ¿No se acuerdan? Del sufragio efectivo, no reelección. Bueno, ese principio estaba vivo porque precisamente pues habíamos tenido un dictador que había durado 30 años en el poder, ¿no? Bueno, más de 30 años. Entonces, cuando se busca la Revolución Mexicana, bueno, cuando se inicia el movimiento de la Revolución Mexicana, se buscaba que no hubiera reelección. Y se cierra la puerta a las reelecciones, o sea, no solo a la de presidente de la República, sino también a la de diputados, a la de senadores, a la de presidentes municipales, a la de gobernadores, a todos se les cerró la puerta. Pero con el tiempo se ha ido flexibilizando. Entonces, ahora los únicos cargos en donde no existe reelección es el presidente de la República, los gobernadores de los estados. Para todos los demás hay reelección. Entonces, muchas personas se confunden porque ese era un ideal de la revolución, pero bueno, lamentablemente, o no sé si tan lamentablemente, ya lo discutiremos en la próxima clase, ya no es un principio que rija en la política o en la Constitución. Entonces, la duración del encargo es el tiempo en el que van a estar precisamente en juego. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el poder, no? ¿Cuánto tiempo? Y además decía en esto en el Federalista, decía, la duración del encargo es una máxima aceptada y con sólido fundamento la de que cuando no entran en juego otras circunstancias, cuanto más grande sea el poder, menos debe ser su duración y a la inversa, que cuando menor sea ese poder, con mayor tranquilidad puede prolongarse su duración. Esa era la lógica del federalista y por eso en Estados Unidos se permite la reelección de los presidentes de la República que pueden durar, como ustedes saben, 5 años, ¿verdad? Digo 4, perdón. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, maestra. No, maestra. Bueno, ay, es que yo cerré mi micrófono. Ya lo volví a cerrar. Bueno, entonces nos quedamos aquí con la duración del encargo. Precisamente va a ser la diferencia entonces entre 3 y 5. Sí, solamente las 4 preguntas, por favor, Ana Laura. No se detengan tanto en la tercera, que es muy larga, pero como todavía no terminamos el tema, entonces pueden contestarlas, la tercera, digo, la cuarta. Pueden contestar las 3 y la cuarta nada más hagan una breve mención. No la contesten exhaustivamente, por favor, para que podamos verlo esto la próxima clase. ¿Qué más? Déjenme decirles, algo más les iba a decir. Bueno, entonces por favor vean todos los videos que están ahí y la próxima clase hacemos algunas preguntas. En caso de que ustedes no alcancen, bueno, que se nos vaya el tiempo y no alcance a preguntarle a todos, les voy a dejar algunas preguntas entonces para los que ya no dé tiempo y entonces tendrían que contestarlas. Pero de preferencia vamos a ir en toda la clase haciendo distintas preguntas para que al final pues todos lleguemos a la participación, ¿no? Si aún no tienes el libro, Elizabeth, no te preocupes, lo puedes contestar con lo que vimos hoy más o menos, pero sí es importante que lo adquieran porque resulta que varias de las preguntas que tengo que hacer en el examen van a tener que ser
Bueno, nos han dicho que para los que tenemos libro obligatorio tenemos que incluir preguntas del libro en el examen, ¿no? Lo cual me parece pues un poco lógico. Entonces, por eso les decía la clase pasada que si querían que les hiciera el cuestionario. Bueno, déjenme parar la grabación y entonces comenzamos con esto